chicos, buenos días a todos. ¿Problemas técnicos? Sí, Peter se nos ha quedado ahí. A Carlos. Y bueno, como sabéis, lo que nos estáis escuchando, esto es una charla de amigos que hemos decidido grabar, que hablamos sin ninguna limitación de temas que vayan surgiendo de manera espontánea y que, bueno, que el único objeto que tiene es crear un espacio de libre pensamiento donde la gente se exprese pues, de manera totalmente libre. Ese es un poco el concepto del cuatrilátero. Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien. Muy bien. ¿Alguien quiere arrancarse con algún tema que traiga especialmente para hoy, a que haya ocurrido esta semana? Yo, si queréis, por romper un poco el hielo, me ha llamado la atención el tema de la subida salarial, ¿no? Es decir, es como el gobierno, el ejecutivo, se mete en la relación libre entre un empleado y su empleador. Es decir, no sé hasta qué punto es función del gobierno que interfiera en la cantidad mínima que tienen que acordar dos personas que son libres e independientes, ¿no? A mí me parece bien que el gobierno decida sobre el salario mínimo de sus funcionarios, pero digo, ¿qué pensáis? Que el gobierno decida sobre una cosa que no le afecta. Es decir, cambia, digamos, las reglas de juego en un juego en que realmente directamente no está jugando, aunque luego tenga intereses para llevarse los impuestos correspondientes. ¿Qué pensáis sobre esta intromisión del gobierno? Si solo se metieran en eso, Pedro, pero se meten bastante en todo. En la vida íntima, como, bueno, no quiero soltar aquí una perorata de todas las intimidades con las que nos profana el gobierno, el Estado. Arráncate, Manuel. Pero yo creo que estamos... Bueno, tú decías, ¿tenéis algún tema? Pues es lo que estás diciendo ahora. Vivimos en un Matrix que lo que falla aquí es la base, la educación ciudadana, sobre todo. Es decir, da igual lo que argumentemos ahora a favor o en contra que el gobierno controle el salario mínimo. Es que eso es un peccata minuta. Una más. La base es, o sea, es decir, esto cambiaría con Vox, cambiaría con PP. Los cojones, perdón, dije que no iba a decir otra cosa. Esto no da igual quién sea el capataz de la plantación. Seguimos siendo esclavos. Perdón, Manu, si dice los cojones 33. O sea que sí se podía. Pero me estaba cortando, cohibiendo, porque para hablar de agencia tributaria de gobierno yo no puedo estar sin decir tacos. En caso es que estamos como en la caballa del tío Tom, es decir, la gente es feliz con que nos den unos latigazos, nos bajen los impuestos, nos suban el salario mínimo, nos den más ración de pan, más ración de arroz y el capataz nos dé algún piropo de vez en cuando. Y realmente lo que hay que hacer, hay que cambiar el sistema. De entrada es abolir el IRPF, que vengo abogando por eso desde que terminé la carrera. Pues es una atrocidad abrumadora. Cómo nos extorsionan, cómo de nuestro trabajo, el gobierno en plan feudal se extrae, oye, esa parte me tienes que pagar de tu rendimiento del trabajo. Pero por los cojones, ¿por qué? Si ya pago el IVA, si ya pago el impuesto de sucesiones, ya pago las tasas municipales que han subido, por cierto. Pago multas, pago la de Dios y pago las agencias tributarias, pago la seguridad. Bueno, no voy a aburrir con todo lo que pagamos, ¿ya? Pero ¿por qué el IRPF, que no existía nunca, lo inauguró Adolfo Suárez? Era público o luego lo hicieron privado para que no nos enteremos de lo que pagan los políticos. Y creo que el Estado, un Estado eficiente... Oye, informaros sobre eso, que me parece que... Entonces, a partir de ahí que se metan, que da igual, si lo que estoy diciendo ahora, lo estaba comentando con un colega en el trabajo esta semana mismo, y me quedé helado cuando me contesta, sí, por cierto, ¿sabéis con quién hay que hablar de administración para que me aumenten la retención, para no pagar tanto en mayo? Y yo, bueno, es que se acabó, estoy hablando en el desierto, no hay manera. O sea, no, si alguien no sabe gestionar sus recursos y quiere que se los gestione el Estado, porque él no es capaz de gestionar su dinero. O sea, dámelo a mí, tu dinero, y cuando llegue mayo te lo devuelvo para que pagues esta Hacienda. Es que no tiene sentido. Pero hay gente que piensa así.
No sé si estáis de acuerdo conmigo. Hombre, yo creo que obviamente si vivimos en un estado que nos provee servicios, obviamente los servicios hay que pagarlos, pero una cosa es eso y otra cosa que se convierta en un régimen confiscatorio absolutamente. Es decir, tiene que haber una línea porque fijaros, además, un poco en línea a lo que dice Manuel, hay un gran control del gobierno en la parte recaudatoria, en la parte de fiscalización al ciudadano, un gran control, un gran mecanismo informático detrás de revisión y tal y cual, pero luego en la parte del gasto no hay mecanismos de control absolutamente. El gasto no está, digamos, controlado de una manera efectiva, ni hay, digamos, una exposición transparente y accesible claramente de en qué se gasta ese dinero. O sea, quiere decir que en la parte recaudatoria hay un gran control, pero no la hay tampoco en la parte del gasto, ¿no? Y lo del gasto, Yo perdona, coincido ahí con Manuel en que realmente es un problema de educación. Y luego, es decir, ver la ministra que dijo, es que me enteré por la prensa, es decir, es que es todo un paripé y todo es lo mismo. Es un engaño a la sociedad que yo creo que nos ven ya como tontos y gilipollas. No hay ningún control hacia ellos, solo se controla al ciudadano. Y luego el nivel. Es que ver esta ministra que estuvo en Galicia, lo que decía, lo que fue y cómo llegó, cómo esta persona puede llegar a un cargo, a una ministra de España, y dice que como es un pacto del gobierno del PSOE y Podemos, no, es que esto, o sea, el paripé que tuvieron esta semana, que se ha analizado de forma mal, no se hizo un análisis profundo, a esta señora es que era para decirle, pero perdona, ¿cómo que te estás enterando si estuvisteis toda la semana negociando? ¿Y cómo que dices que te enteras por la prensa? Si sois el mismo gobierno. Es un paripé para enfrentarlos unos con los otros y realmente algunos hablan de que el PSOE desde que está en el gobierno subió un 61% del SMI. Es mentira. Es mentira. Y luego te hacen el IRPF que al final, pues de los 50 euros creo que ni la mitad. Es decir, creo que al final, pues si te dicen que te subieron un 61%, realmente no es eso, la verdad. Es que es un paripé y una mentira todo. Y radica en la educación, evidentemente. Y la gente, yo creo que traga con todo. Ya están acostumbrados a que les mientan, a que les digan lo contrario hoy y mañana no pasa nada. Y la gente, bueno, hay una parte de la sociedad que está ahí acomodada y que, vale, que llueva, de lado, de arriba o de abajo. Perdona que te corrija, pero creo que sí que es verdad. Nominalmente subió un 60%, un 40%, no sé. Nominalmente. Claro, pero es que... Digo, el IPC. En todo esto estamos olvidando, señores, la inflación, es decir, el factor de la inflación. Es decir, yo vuelvo atrás, vuelvo al inicio, a la pregunta que planteaba Peter, y obviamente el Estado tiene que regular el sueldo mínimo, porque eso es algo que sucede incluso en Reino Unido, ¿no? En Reino Unido... ¿Pero por qué? Si es una relación libre entre un empleado y su empleador, ¿por qué el Estado tiene que meterse en eso? No, quiero decir, no pueden negociar libremente, oye, yo te pago, yo pido... Mira, tiene que haber una relación entre la inflación y el sueldo mínimo, es decir, tiene que haber una atadura. Yo no estoy diciendo y no estoy defendiendo y nunca lo defenderé que pueda ser una jugada política. Tiene que ser un elemento simplemente técnico. Es decir, el Estado mayormente es una estructura técnica. Luego ya... Ya, pero Carlos, tú y yo, tú eres mi empleador y yo soy tu empleado. Negociemos el sueldo. Si me pagas poco, ¿no me vas a contratar? Si me pagas poco, ¿no me vas a contratar? Primero tendremos que quitar del país, entonces, porque entonces hay que hablar claro, ¿no? Tendremos que quitar del país a todas las gentes que aceptan 5, 6 o 8 euros menos la hora de lo que aceptarías tú. Y, joder, oferta y demanda. Lo vemos todos, que hay sectores que se van a la mierda, perdón por el taco, se van a la mierda por eso mismo, porque de repente llega una mansalva de gente que aceptan un sueldo más bajo
que el que tú estabas cobrando. Y a partir de ahí, pues ese oficio se hace irrespirable para un español que quiere aspirar a una vida normal, de poder comprarse una casa, de poder tener su coche y de poder tener sus vacaciones cuando le apetezca. Que eso no es un lujo, eso es lo normal. Vale, pero lo que tiene que hacer el Estado es regular que esa gente que entre no entre de manera ilegal para hacer esa distorsión en el mercado. Es decir, el Estado tiene que vigilar las fronteras de la nación. Pero aún así, aunque sean legales, mira, yo pongo el ejemplo de Reino Unido, porque yo eso lo veo aquí. Es una pelea y eso es una cuestión, voy a decir, sindical. Aunque a muchos les pueda rechinar la palabra sindicato. Pero un sindicato, es decir, la reunión libre de trabajadores para defender sus derechos, eso es así. Qué bonita la teoría. Aquí no se va al sindicato para que el sindicato haga su politiqueo y luego vuelva con la solución porque le han pagado al sindicalista y al final juega el interés de la empresa o de la patronal. No, aquí el sindicalismo se hace a pie de obra. Es decir, que si se está portando mal el capataz, se le tira abajo la obra, se le revienta, se le revienta el negocio. Eso es sindicalismo de verdad. A ver, a mí me gusta ir siempre a las bases, a lo más simple de todo para poder comprender todo lo que se construye por encima de eso, ¿no? Entre otras cosas, tenemos un presidente de gobierno que no ganó las elecciones y se supone que vivimos en una democracia, perdón, por la fantasía, vivimos en una democracia donde la soberanía nacional es donde emanan todos los poderes del Estado. Entonces nos convocan elecciones, la soberanía nacional elige mayoritariamente una opción, la opción C, por ejemplo, y resulta que nos gobierna una opción política que nada tiene que ver con la opinión mayoritaria de la soberanía nacional. Entonces digo, bueno, claro, aquí tenemos un legislativo que nombra un ejecutivo y así estamos. Entonces, ¿de qué coño? Perdón, ¿de qué vale la opinión de la soberanía nacional? Y tenemos un tío que está ahí manteniéndose a costa de lo que sea. ¿A qué llamas opinión de la soberanía? Pero son votaciones o elecciones. Votaciones o elecciones, porque para mí ya tengo ahí un... Claro, son votaciones. Lo que me llama la atención del sistema electoral... No existen elecciones porque no se elige, se vota, simplemente. No son elecciones, claro que no. El pensar que el sistema, es que no vemos el bosque entero, viene desde los años 20 o 1918, no sé cuándo fueron las primeras elecciones, que el sistema no ha cambiado. El sistema ideado en su momento, con el porcentaje de analfabetos en España, estaba en torno al 60-70% de la población. Entonces tenían que elegir un representante que fuese a Madrid, representante, entre comillas, y desde entonces ese representante gestionaba la soberanía popular nacional en el Parlamento. Y han pasado 100 años, no, gracias a Dios creo que ya no hay ese nivel de analfabetismo y cultura, la gente está muy formada, la gente creo que es soberana en sus decisiones y tiene suficiente inteligencia para decidir por sí misma. Entonces, no sé por qué seguimos delegando en un tercero para que vaya a Madrid y hable con premura, como se decía antiguamente. Para que vaya a Ubiño, su ¿Pero cómo para que vaya a Madrid? ¿A qué te refieres? ¿Para que vaya al Parlamento Nacional? Como en las elecciones votas para que vaya un representante. Yo no sé quién es mi diputado, ni idea, pero van a Madrid. Ya, pero ahí porque no es representante. Al Parlamento. Sí, pero el problema no es que vayan. Igual que hace 100 años, ¿eh? No digo más. Y yo estoy callado 4 años viendo cómo gestionan la soberanía. Y regalan palacetes, bajan impuestos, lo suben, sí, claro. Que me da igual. Y no puedes hacer nada. Pero ¿cuál es la idea que tú propones, hermano? Mira, Suiza tiene un modelo muy bueno, democracia directa, claro que sí. Pero, a ver, mi modelo inicial es demoler el Estado, pero vamos, es una agencia de exclusión al ciudadano, mantiene como rehenes a los más vulnerables y en riesgo de exclusión. Los tiene de rehenes y a los pensionistas, porque los amenaza, oye, si no pagas, como no quieres pagar, insolidario, va a morir de hambre. Oiga, toda la vida, antes no había IRPF, vuelvo a insistir, soy pesado, no sé. Y la gente no se moría, había casas para todos, había sanidad pública gratuita, impuestos. Vale, me llaman Francisco, sin matar a nadie, sin dictaduras. Se puede gestionar muy bien los recursos.
Y ahora tenemos una deuda del 120% del PIB, debemos mucho más de lo que tenemos, somos muy generosos y cada vez recaudamos más impuestos porque las necesidades del Estado crecen, igual que crecen las fortunas de sus gestores. Y da igual de qué partido sean, porque yo critico el sistema. Si es que me da igual quién sea el dueño de la plantación, quién gestione la plantación. El sistema es lo que... yo discrepo totalmente contigo, Manuel, lo siento. Bien. Me alegro, qué aburrido, Simón. Cuatrilátero. No podemos llamar, es decir, o no puede, yo, bajo mi punto de vista, creo que no se debe extrapolar la idea de Estado a lo que es el Estado español hoy en día, ¿vale? Es un Estado de partidos, una burocracia sin freno, un estatalismo basado en lo que explicabais antes, en una imposición desenfrenada, porque no existe la capacidad para hacerlo, porque la única capacidad para hacerlo sería ir a quemar las casas de los impositores, ¿vale? De los impostores, digámoslo de esa manera. Es decir, a día de hoy esa sería la única manera. Pero el problema no es el Estado. Sí, es el Estado. Antes decías, da igual, es decir, el Estado tiende a crecer y a crecer y a crecer. Pues hoy estamos viendo como da igual que un gobierno. Con un rubio, estamos viendo como con un rubio en Estados Unidos se está cargando patas y patas fundamentales de una estructura estatal. Espera, un momento. No, déjame terminar. De una estructura estatal basada para esto mismo, ¿vale? Pero se está cargando una estructura estatal en la que tú no hubieras querido vivir, cuidado. O sea, ni yo, ni en la de ahora. Una estructura estatal, yo he estado en Estados Unidos también, donde la miseria y la pobreza de una gran capa de la sociedad, la desprotección que tienen entre eventos sanitarios, es intolerable. Y yo no veo ahí que la gente no tiene ni interés por votar. O sea, no veo lo que nos han vendido como democracia, poder del pueblo, no es tal. El Estado la ha asfixiado. En Suiza, me gusta Suiza, porque la gente vota directamente. Pero claro, ¿qué es democracia formalmente hablando? A ver, una pregunta. Voy a reconducir un poco el tema. Voy a reconducir un poco el tema. A ver, si lo que estamos hablando es que la democracia representativa, tal y como la conocemos, está podrida, si vamos a aceptar que este sistema es podrido... Espera un momento. Vamos a suponer esto. Porque pasa realmente esa desconexión, pasa en muchos países también. Digo, hoy que tenemos acceso a Internet, que hacemos la declaración online, ¿creéis que podría existir una democracia directa? Donde ya no necesitemos representantes, ya no necesito tener unos tíos en una cámara de representantes, sino que cualquier cosa la vote yo individualmente o la votemos cualquiera de nosotros individualmente. No. Por supuesto. No, porque hay tal infinidad de cuestiones que tendríamos que votar que no podríamos ir a trabajar. Pero, Carlos, somos 40 millones. Vota el que quiera. Vota que con que haya un quórum de 10 millones ya llega. Para cada tema. Eso no sería un quórum. un quórum nacional. Pues mira, votamos un dictador, pero lo votamos. Y lo podemos estar cuando queramos también. Yo prefiero un dictador, pero votamos. Manuel no conoce aún nuestras latitudes de pensamiento sobre la estructura formal del Estado. Aquí son libres. Creo que vamos a estar en conflicto. Yo creo que lo mejor es que las entienda primero y entonces a partir de ahí creo que nos vamos a entender mejor, porque si no... Aquí hay libertad total. Los tres la misma, ¿estáis con sábados? No, por favor. No, quiero decir, para que... Porque claro, es que yo a cada cosa que está diciendo Manuel yo encuentro una cosa que rebatirle. Se llama libertad, claro. Sí. Fundamentalmente sobre lo mismo. No te gusta debatir. Nosotros conocemos lo que es el concepto de democracia formal, ¿no? Ya. ¿Qué es la democracia representativa? Ahí tendría que no estaría de acuerdo. O si tuviera una postura mejor. Sí.
Es decir, imaginaros que hubiera un cuerpo legislativo que hace las leyes, es gente profesional que sabe de leyes y hace las leyes, pero la aprobación de esas leyes, en vez de que la aprobaran vuestros representantes, nuestro supuesto representante, que fuera sometida a la votación directa de la gente. Tenemos mecanismos online de conexión y a la propuesta de nuestras leyes hubiera personas que votasen. Yo defiendo lo mismo siempre en este caso. Sí, es una pregunta abierta. Disfuncional. Eso es la pura disfuncionalidad. Cuando te des cuenta, nadie atiende o a su trabajo o nadie atiende a las cosas del Estado. Y acaban en unas poquitas manos. Y tú es una pregunta abierta. Yo no me gusta que me tutoricen, no me gusta, ni el alcalde ni el presidente del gobierno. Sé tomar mis decisiones y quiero saber si hay que acoger a amenas o no en mi territorio. Quiero votar hasta las pequeñas cosas. Igual que gestiono, soy un padre de familia, gestiono mi hogar, gestiono mi empresa también, gestiono para que mis trabajadores tengan un salario, y son muchas cosas. Pues a mí no me preocupa preocuparme por la sociedad, por el bienestar social de mi bonito. Pero Manuel, hay una cosa ahí. Yo conozco a alguna gente que está en Suiza y dice, estoy hasta las narices, es que estamos votando siempre. Eso y realmente, eso, por el móvil puedes hacerlo. Como dice pero a lo mejor pero hay una parte de la sociedad que no estaría de acuerdo. Es decir, yo encuentro ciertas formas de verlos diferentes. Yo igual es que ahora estoy ya memorizado y tal, y sé cómo sería la democracia formal y la libertad política colectiva, que es el objetivo que yo nunca tuve tan claro desde hace, vamos a poner, 10, 12 años. Porque hace 15, pero bueno, realmente yo, digamos que tengo en mi pensamiento formado y más o menos estructurado lo que sería lo ideal para la sociedad, para España, para mí, y no encuentro nadie que sea, no encuentro otra idea mejor, porque yo estaría dispuesto a cambiar mi idea. Cosa que antes no hacía, a lo mejor con un partido. Yo era pues de un determinado partido político o de una ideología, y antes yo no era capaz de cambiar eso porque estaba adoctrinado, digamos. Sí. Y cuando yo no tenía claras ciertas cosas, que mis compañeros algunos me conocen más, pues a partir de un punto que yo entendí que era la democracia formal y la libertad política colectiva y lo que significaría estar en ese sistema, entonces yo ya lo tengo. A ver, yo pienso un poco en parte, o sea, como Manuel, porque a mí también me gusta mucho el modelo suizo. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ellos no tienen una democracia directa. Lo que sí tienen claro, es la capacidad de oponerse a las leyes de sus representantes. En su caso, sí. Es decir, si tú, o sea, cuando se legisla, se saca realmente una ley, la nación, la soberanía nacional, tiene la capacidad de oponerse a esa ley injusta que han hecho sus representantes. Entonces, recogen una cantidad de firmas determinadas y lo que hacen con esas firmas es forzar al Ejecutivo a sacar eso a votación. Y entonces, por eso están votando siempre por reglas de aparcamiento. No, es democracia con capacidad de oposición. Para revocar. De oposición. Lo cual yo defiendo claro, que se pueda revocar. No vayamos a pisarnos. Déjame introducir una cosita y yo ya me voy a callar y que habléis los demás. Pero la sociedad española, imagínate que hoy en España tuviéramos como los suizos. La sociedad española no está preparada como la suiza. La suiza lleva muchos años. Entonces habría que hacer un recorrido de una década como mínimo para poder estar a nivel de Suiza. Y yo no estaría hay cosas que sí estoy de acuerdo, porque sí tienen un representante, pero hay cosas en las que en el sistema suizo no estoy de acuerdo. Bueno, yo diría que a modo de comentario, que ya sabemos cómo acabó el cantonalismo en España. Bueno, no, pero no estoy de acuerdo con Suiza, pero todos quisiéramos vivir como los suizos, ¿sabes que sí?
Bueno, A ver, Pero no está esta sociedad española, ¿eh? Pero bueno, vale. Un chalet en Marbella y los ingresos en Suiza. Eso estaría bien. yo lo que admiro es esa capacidad de control de la nación sobre sus representantes. Es decir, si tú me sacas a mí una ley, por ejemplo, la que sea, y yo o la nación no estamos de acuerdo con eso y tenemos un número de firmas por las cuales expresamos nuestra oposición a nuestros representantes, ellos están forzados a sacarla a plebiscito y que la gente diga, oye, o sí o no. ¿Sabes? Me parece una capacidad de control Sí, que es envidiable, joder. me parece, porque no, pero eso me parece correcto. es que ¿a cuántas leyes estamos tragando aquí? Leyes injustas, que Peter, cada día es una. No hay control. Peter, ¿tú sabes cómo funciona exactamente un proceso revocatorio? Es lo que tú estás diciendo, solo que tú estás añadiendo un proceso revocatorio a una ley determinada. Control sobre mis representantes. Sí. Si me representan a mí, yo quiero controlarlos. Control sobre los representantes, democracia formal. Estoy de acuerdo. Totalmente. Claro. Estoy de acuerdo. Sí, sí. Pero claro, pero de ahí llegar a la democracia directa es un... No, bueno, a ver, esto es una conversación abierta y ha surgido este tema. Es decir, ya sí que estamos muy lejos de eso. Perdón, No, a ver, pero yo lo digo que netamente. para mí no es lo Si deseable, puedo elegir la democracia directa. al campeón que va a ir a Eurovisión por el móvil, puedo elegir a la más guapa de no sé qué, porque no puedo elegir Efectivamente. al jefe de orquestas de Badajoz, yo qué sé. Puedo votar algo más. Tomar alguna decisión. Tenemos que tomar más decisiones, más participativas. Sabemos el porcentaje de leyes que se aplican o que se votan anualmente. Pero, Carlos, te concedo que todas no, vale. Pero por lo menos unas cuantas, las orgánicas, las importantes. Las importantes, por ejemplo, las que puedan afectar a la estructura nacional, yo creo que sí, obviamente. ¿Por qué no? Eso es por supuesto. Y algunas más. Todas las que sean leyes orgánicas, leyes penales, deberíamos de poder votarlas. Y ojo, me corrijo a mí mismo. He dicho estructura nacional. No me refiero a que se pueda votar un referéndum de independencia, porque eso es el aceptar el suicidio de la nación a nivel de la votación. Es decir, bueno, pero por votar no pasa nada. Yo eso no tendría ningún problema. Ya, claro, pero hay que tener libertad. Es aceptar el suicidio de la nación. A ver, Manuel, vamos a ver. Si la nación tiene que suicidarse, pues que, oye, todo se acaba. Lo bueno se acaba. Vale, pues no nos podemos agarrar a una idea de la nación. No, porque hay generaciones que están muy locas, Manuel. Claro. Ahí está una generación no puede votar ni por sus padres ni por sus abuelos. Es como si de repente, no sé, llega una generación que decide reventar algo que han construido padres, abuelos, bisabuelos. ¿Y por qué no? Porque cada generación construye algo nuevo. Y yo confío mucho en los jóvenes de hoy en día. Y si ellos creen un proyecto de ley de un reino de Galicia independiente o una república catalana de su casa, oye, habría que respetarlo. Pero ¿a qué nos lleva todo eso? Es que creo que estáis mezclando la democracia formal con la directa, con la participativa. Es decir, aquí tenemos que tener claro algo más. Claro, es que... Está muy confuso. Y, a ver, yo entiendo que Manu... Yo ya sé en dónde se sitúa Manuel. Yo quiero derribar eso así. A ver, lo voy a decir en público. Soy anarquista. Anarquista no liberal, anarquista secas. Y primero es derribar al Estado. Me estoy leyendo Bakunin. No me habléis de la propiedad privada, lo dejamos para otro día, si queréis. No, pero yo ya lo estoy entendiendo. Es decir, yo creo que el anarquismo está un punto después, pero desde que tengamos una democracia formal. A partir de ahí podríamos empezar a hablar del anarquismo, creo yo. A lo mejor estoy equivocado, ¿eh? Pero el anarquismo sería el siguiente paso. Pero es que todavía estamos en una oligarquía de partidos. Entonces, hasta que tengamos una democracia representativa, formal o directa, o habría que cambiar un montón de normas y de leyes y de reglas del juego para llegar al anarquismo. Mira, es que, José, madre mía. el anarquismo es una idea. Es una idea que una vez entra en una nación, es decir, es como si inoculas un virus para desestabilizar a una nación generacionalmente. Es tan sencillo como eso. Ajá. Eso es el anarquismo.
Yo un poco yendo a lo que decía Manuel, ¿no? Que se votara libremente, que hubiera esa posibilidad de votar, independizarse, por ejemplo. Yo eso lo veo muy peligroso. Primero porque conceptualmente la nación es anterior al Estado, ¿vale? Claro. Entonces, yo no puedo votar, no vamos a admitir votar que una parte del Estado decida sobre el común del Estado o separarse, porque si no también digo, vamos a ver, si Cataluña tiene derecho, mi comunidad de vecinos aquí de Monte Alto dice, bueno, pues que nosotros también, es argumento mi libertad para separar, y eso no tiene límites, y eso es un poco... Imagínate los de Monte Alto, vaya si no lo harían, que tienen un idioma propio. Por eso te digo. Pero ahí os introduzco, ¿quién tiene derecho, las personas o los territorios? Las personas. No, es la nación siempre, las personas. Las personas. Obviamente. Encima de todo. Entonces, ¿qué, para decidir tendríamos que decidir todos? ¿O va a decidir solo una parte? Nación no tiene un derecho. Siempre hay que decidir todos. Una nación no tiene derechos. Una nación es un hecho. Y un hecho es un hecho que se ha ido labrando con sangre, con guerras, con casamientos. Bueno, eso el que conoce la historia de España sabe cómo ha ido concretándose, ¿no? La nación española. Pero claro, una generación que vote, es decir, que no, es decir, y claro, y dirán, ¿y quién vota? Pues los que se quieren independizar dirán, votamos nosotros, y los otros dirán, no, votamos todos, pero es que ni votando todos. O votamos todos o no vota nadie, yo lo tengo. No, bueno, os voy a centrar otro valor. Y habrá otros que digan, pues por encima de mi cadáver. Yo lo que digo es que se puede votar cualquier cosa. Armas y voy por encima de vuestro voto. Claro que lo hará. Porque una nación os voy a centrar otro balón, si os aparece, por cambiar un poco y darle otro tema y tal. A ver. No, pero ese es un tema tela, ¿eh? Ya lo sé, podemos hacer un monográfico. Ese es el tema. ¿Qué os parece esto de la llegada de Trump? Parece una cosa muy controversial, ¿no? Como dicen estos. Y yo digo, a ver, por una parte, es la expresión libre de la voluntad de una nación que decide a un candidato y, por tanto, en respeto absoluto, ¿no? Pero vemos ahí que es un tío que viene del mundo empresa, que se maneja con unos conceptos de negocio y de presiones y cosas que no está acostumbrado al mundo político y todo está chirriando, ¿no? Parece que a todo el mundo pues no le gusta este tío, los modos, no sé cuánto, pero realmente... Propaganda. Si os fijáis... Bueno, yo en principio... No me gusta lo que hace, pero me encanta el personaje. Me encanta cómo gestiona. Fantástico. A ver, es un crack. Claro, yo personalmente lo veo como alguien, primero, que los medios de comunicación me lo están siempre pintando de putero, ¿sabes? De mil cosas más. Siempre la imagen de los medios de comunicación es negativa. Trump, no sé cuánto, ultraderechista, ahora con esto de la mano levantada, no sé cuánto. Entonces, cuando todos los medios de comunicación me hablan mal de algo, digo, hostia, esto me interesa, ¿sabes? Quiero decirte, no puede ser que haya una opinión común, única, en un país que intenta ser democrático. Entonces, a mí, desde el punto de vista de lo que es la elección libre de una nación, no sé, yo creo que, no sé, por lo menos si consigue que al final se reconozca que Ucrania perdió la guerra y que todo vuelva a un estado de paz, o por lo menos de que se acabe la masacre a este respecto, a mí me parece interesante. Porque, bueno, no os voy a dejar un poco este tema ahí porque si queríamos hablar de Ucrania y cómo es una guerra en la que nos han introducido cuando no es una guerra de Europa. Bueno, lo voy a dejar. Bueno, Trump lo que va a hacer es hacer pagar la guerra ahora a Europa. De Trump, ya Manuel ya dice que le ha encantado. Es que dan todas las noticias sesgadas por trozos, por partes. Nadie hace un análisis, no se le explica a la población. Te vuelves loco si ves la televisión y ves a Rubén Gisbert, o ves a Mar Vidal, o ves Cuarto Milenio, que por cierto, los dos últimos programas que tuvimos, pues hoy que es jueves y luego el tema que hablamos la semana pasada salió en Cuarto Milenio, prácticamente todo lo que habíamos hablado nosotros aquí, unos amigos que como si estuviéramos en el bar. Nos escuchan. ¿No se escucha?
Ah, Un pues. saludo a Jorge Rodríguez. Nos escuchan, que sí, que nos escuchan. Vale. Bueno, Oye, borra la parte esa de yo no quiero hablar tanto, que hable ahí el Carlos y el Manuel, que son los Mira, nuevos. José, nosotros somos el cuatrilátero, ellos son cuarto milenio, ¿no? Estamos ahí. Muy bueno, muy bueno. Bueno, Pues, oye, nosotros somos aprendices, ellos ya son del sistema en parte, porque yo ahí también bueno, en fin. Pero, Peter, me ha llamado la atención lo que decías de la guerra de Ucrania. ¿Qué intentas decir con que es una guerra que nos han hecho creer que era una guerra europea? Bueno, Europa está implicada y ahora la guerra la creó Estados Unidos Y no es y una Estados guerra Unidos. nuestra. No, Bueno, a ver, yo si me dejáis decir, yo sí. diría, era una guerra, porque ya se ve que con la nueva administración ya no lo es. Era una guerra de la administración Biden. Eso Así de es. sencillo. Y Europa sí gana a los demócratas. Por eso a Europa, que tendrá sus intereses, también, porque Alemania, es decir, Scholz, he visto algunas declaraciones y no está muy de acuerdo. Ya entrará por el aro, porque no le queda otra. Claro. Pero no estaba muy de acuerdo. Pero obviamente era una guerra de los demócratas estadounidenses. Vale. Pero Usando a la OTAN invadió Rusia Ucrania. Eso es una invasión, una guerra rusa. No. Tienes que irte a 2014, ¿eh? Es que yo creo que a la gente le falta la información. Lo que pasaba en el Donbass y en toda esa zona desde el 2014 hasta que se inició la guerra. Porque yo hoy he visto unas declaraciones de varias gentes y es decir, lo que se va a arreglar ahora es lo que quería Putin con menos territorio incluso antes de empezar la guerra. Al final se hizo la guerra, se enriquecieron muchas empresas estadounidenses, se vendió un montón de armamento, se destruyó un país, se mataron millones de personas. Es tan sencillo, es así, José, es tan sencillo como que es casus belli para Rusia, claro, como nación que defiende sus intereses, es casus belli que ciertos magnates de Estados Unidos y Europa quieran establecer la OTAN en ese cordón que se había establecido como cordón neutral de países. Y claro, en cuanto empiezan a establecer la OTAN cercana, pues al final eso es una especie de declaración. Es una declaración, claramente. Es como si Rusia, pongamos por ejemplo, lleva misiles nucleares o submarinos nucleares a la isla de Cuba. Y una cosa que no entiendo, algo que me ha llamado mucho la atención de esta guerra, yo ahí sí que soy totalmente un panoli. Yo veo la Antena 3, veo aviones rusos bombardeando Bucarest, Budapest, ¿cómo se llama? Bueno, la capital de Ucrania. Kiev. Y bueno, veo una agresión directa, claro. De pronto veo que hay posicionamientos a favor, igual que con lo de Palestina e Israel, hay posicionamientos a favor de Moscú a favor de Israel, de Ucrania, y yo no entiendo nada. No entiendo nada. A ver, Manuel, déjame introducir una pregunta que no sé. Es decir, tú desde el 2014 hasta que se creó la guerra, creo que fue en el 2021, ¿no? O el 22 empezó. Cuando terminó la pandemia empezó la guerra, José. Vale, sí, más o menos. Vale. ¿Tú viste la guerra que había civil entre rusos, o sea, entre ucranianos, que quemaban a los rusos, que ellos querían ser rusos? No me van a salir bien las palabras, seguramente. Que los quemaban vivos, que los torturaban. Todo eso aquí no se vio, ni en Antena 3, ni en los medios de comunicación, ni en ningún lado. Ahí había una guerra civil. ¿Dónde lo viste? Perdona. ¿Perdón? ¿Que dónde lo viste tú? Porque yo no vi eso. Hombre, que estás diciendo. Esos vídeos están ahí. No te estoy negando, no lo sé. No, eso está ahí. Están ahí. Los medios alternativos, Manuel, ¿dónde se va a ver? Yo me voy a poner, si me permitís, un terreno. Claro, no los vas a ver en Antena 3, no los vas a ver en Antena 3, ni en Televisión Española, ni en ningún. Antena 3 no so, como decimos aquí. Pero me puedo posicionar en una forma intermedia. Oye, hoy tenemos como, no sé si nos escucharemos bien. Sí. Yo os escucho.
Yo quisiera un poco centrarme un poco, ponerme una posición intermedia. Es decir, yo entiendo la posición de Manuel y dices, aquí hay un país que invade a otro. Bien, si tú consideras el conflicto desde ese momento, Rusia invade Ucrania, obviamente solo hay un culpable. Y ese es el razonamiento general de todos los medios de comunicación. Un país invade a otro. Luego, bien. Pero no es toda la verdad. No es la realidad. Vale, entonces quiero decirte, si nosotros nos vamos al año 1962, es decir, nosotros estuvimos a punto de una guerra nuclear porque un país libre, o por lo menos independiente, que era Cuba, decidió tener misiles rusos. Y claro, eso Estados Unidos lo sintió como una amenaza y todo el mundo entendimos que eso era una amenaza, era un casus belli, como decir, oye, esto es una amenaza real a Estados Unidos. Bien, si entendimos aquello y que entendimos toda esa situación de estar a las puertas de una guerra nuclear, ¿por qué no entendemos que también poner bases de misiles en las fronteras de Ucrania con Rusia es también un casus belli? Es decir, es una cosa tan sencilla como decir, joder, lo entendimos en el 62 y ahora no lo estamos entendiendo. Y para mí, yo un poco, la verdad que yo me posiciono más con Putin en el sentido que entiendo que es una amenaza directa a su nación y claro, pero obviamente si hacemos el razonamiento de que solo entendemos la guerra desde el momento que un país invade a otro, pues obviamente solo hay un culpable. Pero sí que es cierto que Estados Unidos, cuando interviene en un país, en este caso Ucrania o cualquier otro, cuando un cambio, digamos, con revueltas, esto le conviene, es una revolución, y cuando no le conviene es un golpe de Estado. Entonces, el Maidán es una revolución porque le conviene a Estados Unidos, pero podría ser perfectamente interpretado como un golpe de Estado. Entonces, en cualquier caso, quiero deciros que para mí es una guerra que para nada tiene que ver a Europa, que es una Europa absolutamente en la calle de los Estados Unidos, que Estados Unidos vuela el Nord Stream 1, el Nord Stream 2 y no pasa nada. O sea, es decir, Estados Unidos no admite, por alguna manera, la suma de la energía inagotable rusa con la tecnología alemana. No puede consentir que haya un acercamiento de Rusia con Europa, a pesar de que Rusia, la parte occidental, es Europa, parte fundamental de la historia de Europa. Es decir, desde la literatura, la pintura, el Bolshoi, absolutamente todo. Es decir, toda la parte, o sea, Rusia, la parte occidental, es Europa. Y Estados Unidos no consiente que haya esa relación íntima entre lo que es Europa y su tecnología con la energía inagotable rusa. Y esa es la historia. Es decir, tiene que generar un conflicto, tiene que generar una guerra interpuesta, tiene que hacer que Europa se enfrente a Rusia. Imaginaros esto. Es decir, si Estados Unidos genera una guerra con Rusia, Europa con Rusia, está matando dos pájaros de un tiro. Uno, se está sacando a un competidor como es la Unión Europea, que se va a arruinar y va a salir del mercado. Va a salir del mercado como competidor. Y por otra parte, está frenando a Rusia en una guerra que en principio, si se encargan los europeos, está matando dos pájaros de un tiro. Se está sacando el competidor Europa adelante y está frenando la parte rusa. Entonces, chicos, yo sinceramente creo que en esta parte, en lo que es la guerra con Ucrania, no estamos en la parte de los buenos. Así lo siento. Lo siento como os lo digo. Me sorprende, o sea, gracias por la disertación, pero no entendía bien. Porque yo hasta la fecha, quien entendía que estaba en contra, bueno, quien manifestaba la misma opinión que tú, es Pablo Iglesias, el coletas en la tuerca, ¿no? Entonces pensé, bueno, como es prorruso, comunista y tal, apoya a Rusia incondicionalmente. Pero escucharos a vosotros, que se os ve personas decentes, íntegras, digo, coño, a ver, algo me he perdido. Que yo no tengo nada que ver con Pablo Iglesias. A veces los intereses te pueden hacer defender cierto grado de coherencia, ¿vale? Y yo no sabía que Pablo Iglesias defendía eso cuidado. Y Monedero, todos los de la Sexta, bueno, Sexta eso, no, los de la no, ¿qué va? Eso no lo defienden ellos, ¿qué va? Eso... No, la Sexta no, la Sexta es de A3 Media. Claro, eso es todo un bloque de la propaganda del PSOE estatal, ¿no? Bueno, lo de PP no. Yo para complementar un poco lo que ha dicho Peter, yo diría que nuestro posicionamiento no ha de ser ni en un lado ni en el otro. Nosotros debemos de ser neutrales, básicamente, porque no es nuestro conflicto.
Claro, pero me daba pena ver cómo los iban a invadir Kiev y bombardeaban, mataban gente, civiles y esto. Entonces, ante una atrocidad así, pues es lógico la gente se movilice. También es cierto, soy consciente de la tergiversación, la manipulación informativa, porque lo veo a diario, todos los conflictos que hay en el mundo. Siempre por ejemplo, bueno, no quiero tocar el tema de los palestinos y israelíes, pero me llama la atención cómo cada rehén israelí que sueltan hacen un reportaje de su vida, cómo estuvo, todo delgado, tal, pero de los palestinos te hablan en masa, no te oigo, Peter, tienes silenciado. Sí, está silenciado, Peter. Peter, está silenciado. O sea, sí, bueno, y a veces estoy hablando aquí. Hay manipulación, sí. A ver, chicos, yo el tema de Israel no lo tengo tan claro porque es un tema enquistado por generaciones, no lo tengo tan claro. Pero la parte de Ucrania y Rusia para mí es una guerra de conveniencia y esto yo lo veo así. Y siento admitir que tengo la sensación de que no estamos en el lado de los buenos. Sí podemos un poco, digamos, estructurarlo de esta forma, ¿no? tan simple, ¿no? Pero creo que no, porque entiendo a Putin. Si me dejáis, yo diría, si fuera nuestro caso, si España fuera una nación soberana, como a día de hoy sí es Rusia, es decir, con capacidad para tomar sus propias decisiones y no subordinada a los intereses de otros, y España tuviera consideración de su propio territorio, como hoy no lo tiene tampoco, y tuviera capacidad de defensa y voluntad para usarla, y de repente otra potencia le busca las cosquillas, a mí me encantaría una reacción de mi nación como la que tiene Rusia. Eso es lo que yo puedo decir. Vale. Estoy bastante de acuerdo. Es decir, es que yo no estoy de parte de Rusia ni de parte de Estados Unidos, ni de un lado ni de otro. Simplemente intento entender qué es lo que pasa para que llegue a ese conflicto. Y hoy yo entiendo por qué se llegó a ese conflicto, que era evitable totalmente. Y no hubiera estado Ucrania destruido, ni hubieran muerto millones de personas, ni nada. Lo que se va a hacer ahora, si tú ves ciertos analistas fuera de los medios de comunicación españoles, a otros youtubers, a otra gente que tiene otra forma de verlo y que sabe más de geopolítica y de cómo se mueven las fichas en el mundo global, pues yo hoy tengo muy claro que esta guerra pudo haber sido evitada. Y con muchos menos daños y perjuicios, pero no interesó a una parte. Pero que se ha mentido, que se ha manipulado, que se ha engañado, que se ha callado y los debates en televisión son entre la basura de la izquierda y la basura de la derecha. Y yo me defiendo a estos y yo defiendo a los otros. Pero no es un análisis de buscar la verdad o de buscar qué afecta realmente a España, qué afecta realmente a Europa, porque a mí me interesa sobre todo lo que afecta a España. También me afecta como estoy en la Unión Europea. Pero eso yo sé que se ha callado y se ha, pues Putin el malo, sí, Putin va por los intereses igual que van Estados Unidos o otro. Aquí ni eso, porque no defendemos los intereses de nada. En Europa para mí es una mafia y hoy lo dejó muy claro, Tam. Los ha dejado en evidencia a la von der Leyen y al Zelensky, porque el Zelensky ahora no sabe qué hacer, para dónde va a ir, porque va a haber nuevas elecciones. Vaya si lo sabe. Bueno, o sea, no sabe la Unión Europea. No, sí que lo saben, pero dan ese que no sé qué, que no sé cuánto. O sea, todo es falso y mentira. Pero una pregunta, veo que no sé si tenéis idealizado a Putin o simplemente le dais la razón porque creéis que la tiene. Pero entonces, entiendo por qué pelea Rusia el tema de soberanía. ¿Y Ucrania por qué pelea? Es que Ucrania solo dejo. Vale, ¿por qué pelea Ucrania? No pelea realmente. Pero, a ver, yo veo a Ucrania... Carlos, habla tú un poco. Ucrania habría sobrevivido perfectamente sin esta guerra. Claro. Casi conquistan Kiev. No, es decir, si no es por el apoyo europeo... es lo que iba a decir, que se me estaba yendo el hilo.
Es decir, esta guerra cuando empezó, es decir, cuando sacaron, de la manera que sacaron a Trump de la presidencia de los Estados Unidos allá hace 4 años. Todos sabemos lo que pasó ahí. No sé si Manuel estaría de acuerdo, pero bueno, está claro que lo quitaron sin que realmente, es decir, hubo ahí un pucherazo. Yo creo que hoy las redes ya no cancelan esto, ¿no? Pero en su tiempo, si decías esto, el programa se te caía abajo. Pero creo que hoy ya no sucede. Es decir, a Trump lo quitaron con un pucherazo histórico. A partir de ahí, es decir, lo quitaron con una pandemia dudosa, o por lo menos podemos decir con muchas lagunas, y justo cuando termina esa pandemia, cuando ya daban los últimos coletazos, se inicia el conflicto Ucrania-Rusia. ¿Por qué? Porque lo inician con las negociaciones para establecer a la OTAN en Ucrania. Entonces, no es por la supervivencia de Ucrania, es porque Ucrania, es decir, en este caso Zelensky, jugó muy mal sus cartas. Perdón, déjame terminar. Él posiblemente consideró que el establecimiento demócrata se iba a perpetuar y él iba a poder recibir los fondos sine die para mantener esta guerra. Pero ahora se le ha cortado el grifo. Pero entonces, piensa que a Zelensky le quitaron, a Ucrania le quitaron Crimea y Ucrania se la tuvo que envainar, callarse y acatarlo. Ucrania no inició ninguna guerra por lo de Crimea, que Crimea, por supuesto, es rusa. Yo lo sé históricamente y no sé qué hacían en el territorio ucraniano. Y el Donbass y todo ese territorio, pues estaban ahí discutiéndolo en guerrillas, ¿no? Y derribaron un avión comercial. Había una guerrilla ahí latente. Pero no iba a ir a más la cosa hasta que entró Rusia como un elefante en Ucrania. No, pero a ver, es que yo creo... Por el tema OTAN. Te falta información, Manuel. No estoy de acuerdo ahí contigo en algunas cosas, pero bueno. Bueno, eso es lo bueno. Claro. A ver, tal y como veo yo el tema de Ucrania, a ver, para mí, opinión particular, Ucrania, Bielorrusia y Rusia son cultural e históricamente la misma cosa. Cosa distinta es que cuando cayó el telón de acero, esto es una política muy del mundo sajón, ¿no? Es decir, cuando mi enemigo cae, lo que hago es lo disgrego lo máximo posible para que jamás vuelva a ser una amenaza, ¿no? Y esto es lo que pasó también con Ucrania, como hicieron con el Imperio Español, pero bueno, en este caso también hablando del tema de la antigua URSS. Fue un regalo o una concesión. Vale. Ucrania era, se separaron en repúblicas que eran, digamos, divisiones administrativas de la URSS. Y realmente, obviamente, hay partes de Ucrania que son rusas. Es decir, es que en realidad yo creo que es un poco, para mí, culturalmente, históricamente, son difíciles de dividir. Pero se forzó esa división también para que la Unión Soviética nunca fuera una amenaza jamás. Es decir, entonces que esa parte de dividir, de disgregar, de fragmentar a tu enemigo es una cosa muy del sajón. Es decir, cuando vences a tu enemigo, lo disgrego. Ya con los acuerdos con los americanos, no, tenéis que disgregaros. Es decir, no podéis seguir siendo un país único como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como un nuevo nombre. No, es decir, a ver, yo en ese sentido lo tengo bastante claro. Siento posicionarme del lado de Putin, pero es que lo entiendo más, porque si no, fijaros, lo que os decía un poco al principio, la voladura del Nord Stream, ya te está diciendo que no quiero a Europa y a Rusia conectados. Es un corte radical. Es una declaración de intenciones y nadie está prestando atención a eso. Y ese es el origen de la guerra. Europa y Rusia tienen que estar enfrentados. No pueden ser una unidad o no pueden ser, digamos, un entorno económico común. Porque si no, a mí me amenaza como Estados Unidos. A mí me amenaza. Yo tengo que separarlo. Y nadie dice nada de esto. Y ese es el origen de la guerra. Vamos a montar una guerra próxima para dividir esto. Entre Rusia y Europa, que eso había que implosionarlo, ¿no?
Totalmente. Esa es mi visión. Y es una guerra que ha sido diseñada, sinceramente, para crear un conflicto en el abdomen de Rusia, lo mismo que a lo mejor generan en otras repúblicas también. Pero ese es un poco el objeto, es decir, enfrentar. Cuando tú tienes enfrentado a Europa y a Rusia, los estás debilitando a los dos y estás matando a dos pájaros de un tiro. Y eso es una jugada bastante, a mí, en mi modo de ver, bastante clara. Esta guerra era entre Rusia y Estados Unidos. ¿Qué pinta ahí Europa? Pagar los platos sucios. Claro, somos cipayos. Es decir, aquí Estados Unidos gana una guerra y nosotros somos y lo vamos a pagar. Porque Estados Unidos es un imperio. A ver, me estáis despertando desde Matrix ahora mismo. Yo estaba con la historia tradicional. Ahora mismo me estáis contando un Matrix. Es un tema delicado desde mi punto de vista y había que tenerlo un poco preparado. Y como aquí no preparamos nada, nos hacemos un poco pisado y todo esto, ¿no? Pero, sí, claro, aquí todo depende de la información que tenga cada uno. ¿Cómo? Perdona. Que creo que hemos tocado bastante bien los factores importantes de la temática. Sí. Bueno, yo desde el sentido común. Ahora yo creo que tendríamos que acabar en Trump, ¿no? Es decir, ¿qué pasa ahora? Claro, ahora parece que, digamos, que este afán global. Se ha perdido Peter. Ya, hoy tenemos problemas con la comunicación. Otro tipo de políticas, otro tipo de intereses. Entonces vamos a ver qué pasa, pero en principio, bueno, todo lo que pueda venir y que suponga el fin de un conflicto que está destrozando. Trump, yo creo que Trump pasará a la historia como Donald Trump, el pacificador. Sí. Bueno, lo veremos. Como lo consiga, lo veremos. Por paz, me parece excelente. Oye, conseguido está, porque ya no hay más. Ya está todo el pescado vendido. Ya se ha logrado lo que quería Estados Unidos. Porque al final se acabó el combate. ¿Cómo estáis? Pues así os quedáis. Ya está. Claro. Para mí, no hay más dinero. Ahora a ver quién paga la fiesta. Claro. Se acabó el dinero, claro. Pues lo han conseguido. La Unión Europea, que han sido como tontos y han entrado al trapo. Y ojo, cuando España no, que Sánchez envió unos calcetines y unos esparadrapos. Chicos, llevamos 56 minutos. Si queréis, vamos cerrando un poco para no hacerlo muy largo. Pero yo para finalizar, aunque a lo mejor sea un melón bastante grande, sí. ya que estamos finalizando con Trump, ¿no? Lo apuntamos. Yo terminaría hablando del USAID, ¿no? El USAID, que se dice en español. El USAID. El USAID. Es decir, es que las intenciones de Trump yo creo que están claras. Bueno, pues Carlos, nos lo apuntamos si quieres. Viene con todo a terminar con la estructura del establecimiento socialdemócrata, es decir, que es así de sencillo. Pues nos lo apuntamos para el próximo. Y chicos, un placer estar con vosotros. Ya veis que aquí hay puntos de vista diferentes, que al final es lo normal, que cerebros distintos piensen diferente. Es lo más normal del mundo y lo más, yo creo, que refrescante que pueda haber, chicos. Así que os agradezco mucho que hayáis estado. Cambio, yo no sé si va a ser para mejor o peor. Un cambio va a ser, en algunas cosas será para bien y otras a lo mejor no tan bien, pero era necesario, ¿eh? Ya está bien. Hay una era ahí que de verdad, vamos, no le veo ningún sentido. No sé lo nuevo, porque evidentemente tampoco me voy a confesar ahí y apoyar a Trump, ¿eh? Lo apoyaré. Bueno, pues esperemos por el bien del mundo que esto vaya un poquito mejor, si queréis. O sea que, vale. Chicos, un placer. Nos vemos el próximo día. Oye, encantado. Perdón, y viva España. Y viva España.